importa ayudar a alguien a que crezca en el Evangelio. Y lo único que se la pasan haciendo es tratando de combatir con otras personas sobre la doctrina. ¿Algunos de ustedes han encontrado ese tipo de personas? Ayer mismo, evidentemente, no diré el nombre por razones de privacidad, pero evidentemente yo estaba en Instagram y un amigo que posiblemente muchos conozcan, puso en una historia de Instagram una cosa literal, que un mundano ve eso y dice, ok, ¿sí? Porque no hace sentido, es algo que en realidad no es de tanta importancia, pero es importante que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en qué lugar estamos parados. Y si te encuentras con alguien que te habla de esa manera, ¿cómo tú puedes rebatirlo? ¿Y qué él cree en nuestra iglesia? ¿Verdad? Por supuesto que nada de las cosas que estamos aprendiendo es para una discusión, porque el mismo Pablo dice que son discusiones que no llevan a nada. Vamos a comenzar con las dos fuentes fundamentales de toda doctrina de salvación. Todas las iglesias reformantes de sana doctrina son parte de estas dos, no son fuera de estas dos. Están en estas dos. Algunas son más extremistas, otros son menos extremistas, algunos se van más lejos, unos menos lejos, pero siempre están entre estas dos. Está una interpretación que dio un hombre llamado Juan Calvino, un francés llamado Juan Calvino, y esa interpretación que él dio se le llama calvinismo. Tenemos la segunda interpretación, que es de un hombre que se llama Jacobo Arminio, que es un holandés, y esta se le llama arminianismo. Es calvinismo y arminianismo. Todas las iglesias, cualquiera que sea de sana doctrina, está entre estas dos. ¿Qué cree el calvinismo? Vamos a hablar, por supuesto, bien simple, lo que debemos conocer. El calvinismo cree en que Dios es un Dios soberano, y como Dios es un Dios soberano, todo está absolutamente bajo el control de Dios y todo lo decide Dios. Dios decide todo. Vamos a explicarlo para que entiendan esto. Significa que Dios, escuchen bien, los calvinistas creen que Dios elige quién se va a salvar. Dios eligió quién se va a salvar. Significa que Dios sabe que Gaby se va a salvar, pero Él, no que sabe, no es que sabe, es que Él decidió por su voluntad. Él decidió que Él quería que Gaby se salvara, que Johnny se salvara, que Juanito no se salvara, que esta persona no se salvara, que esta persona no se salvara y que este se salvara, que este se salvara. Dios, literal, la doctrina calvinista es la doctrina que cree en el destino, en la predestinación. Cree en que Dios escogió y eligió Él mismo quién se va a salvar y quién no. Fuerte, ¿verdad? Fuerte eso. Nosotros no somos calvinistas. Y ahora, luego voy a explicar por qué. Ahora, así que creen que lo que está escrito, el que Dios decidió que se va a salvar, el que Dios decidió que no se va a salvar. No hay nada que tú puedas hacer para salir de esa lista. No hay nada que tú puedas hacer. Si Dios decide que tú eres no salvo, no hay nada que tú puedas hacer. No vas a ser salvo. No vas a ser salvo. Y si Dios decidió que tú vas a ser salvo, no hay nada que tú hagas, vas a ser salvo en algún momento. Esa es la doctrina calvinista. Ahora, los arminianos, el arminianismo, ¿en qué creen? Creemos en el libre albedrío. También creemos que Dios es un Dios soberano y que lo tiene todo bajo control. Pero creemos que esa soberanía de Dios, en la soberanía de Dios, Dios le dio un espacio al ser humano para que decidiera y tomara sus propias decisiones. Creemos en que Dios le dio al hombre libre albedrío. Desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento vemos como Dios es un Dios que le da libre albedrío a las personas. Vemos en el Antiguo Testamento como Dios les dice al pueblo de Israel: tengo de frente de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Deciden ustedes qué cosa quieren. Decidan ustedes. Dios nos da la oportunidad de decidir. Y eso creemos los arminianos. Creemos que desde el principio lo podemos ver como Dios no creó robots. Dios no creó a Adán para que Adán hiciera todo lo que hizo para tener todo pasara de esa manera. Es más, que si pensamos de esa manera, eso es algo muy profundo, porque si uno piensa de la manera de este lado, estás al borde de pensar que todo es literalmente un juego de marionetas. Simplemente estamos aquí para hacer lo que Dios dijo y ya. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer. ¿Ok? Eso es el calvinismo. Para el arminianismo creemos en que Dios no creó maquinaria, Dios no creó robots, Dios nos da libre albedrío.
Dios nos da el libre albedrío. Ahora, por supuesto, de estas dos fuentes tenemos a las dos grandes cosas. Los calvinistas, por obvias razones, creen que la salvación no se pierde, ¿verdad? Porque si Dios decidió que tú no vas a perder, no la puedes perder, no la vas a perder nunca. Y los arminianos creemos que la salvación sí se puede perder. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hablamos como si fuéramos calvinistas. Y aquí no estoy aquí para juzgar a nadie, porque todos estamos aprendiendo. Pero muchas veces hablamos como si fuéramos calvinistas, sin saber lo que estamos diciendo. Simplemente repetimos frases que otras personas dijeron. Por ejemplo, decimos frases como: ese trabajo no lo cogiste porque Dios no quiso que tú estuvieras ahí. Al momento que estás diciendo eso, ¿qué estás queriendo decir? Que Dios decidió que tú ibas a estar en ese trabajo. Yo quiero ponerle un ejemplo. Hubo un trabajo en el que yo no pude estar. Yo apliqué el trabajo, ¿verdad? Era un trabajo buenísimo. De todos los trabajos que yo he aplicado, era el mejor, literal. Yo me dije, oh my God. Y me cogieron, me llamaron para la entrevista y me dijeron, oh, ok, y tienes tal papel, tal certificado. Y dice, no podemos cogerte porque no tienes certificado. La pregunta es, ¿fue Dios el que hizo que yo no tuviera ese trabajo? No. Fui yo que no me preparé para poner el certificado. Es simple así. Mis decisiones llevaron a que yo tomara esas consecuencias. Y eso que es el arminianismo, en que nosotros, en el mismo paquete de la decisión, Dios nos da el libre albedrío, Dios nos da la decisión, pero con la decisión, porque decimos, no, es rico decidir, en el mismo paquete vienen las consecuencias también. Dios tiene en el mismo paquete ambas. Tú tienes las decisiones, el poder de decidir, pero también el poder de recibir las consecuencias de lo que tú decidiste. Ahora, frases como, esa chica o ese chico, es para ti, no, eso no era de Dios. Pastor, mira, yo sé, pastor, yo me voy a divorciar de mi esposa. Es que yo sé, yo siento que esa esposa no es la que Dios tiene para mí. Ahora, vamos a hablar cuánto esto sí puede funcionar, porque estas frases se pueden utilizar solamente con una condición. Hay solamente una condición en que tú puedes hacer todas esas frases. Ese trabajo Dios no me lo dio. Esa chica, Dios no es la que Dios quería para mí. Solamente se puede utilizar si tú estás en un barco de personas. Vamos a buscar eso ahora. Vamos a aprender eso ahora. Frases como, si eso es de Dios, va a suceder. Dios de arriba controla todo. Es como la gente que piden que le digan, Dios, que mi equipo gane el mundial, que mi equipo gane el mundial. Y ahora Dios se va a meter también al arbitraje, se va a meter a que no le metan falta, a que Higuaín no falle el gol. Dios se va a meter en esos detalles. Ahora, cuando nos conviene decimos que Dios así lo quiso, pero no es así. Así lo quisiste tú. Ahora vamos a explicar cuándo es que Dios lo quiso. Vamos a explicar cuándo es que Dios lo quiso. Tú puedes decidir tu futura pareja, tú puedes decidir tu futuro trabajo, tú puedes decidir si quieres una casa o no, cómo tú vas a criar a tus hijos, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Y obviamente tú puedes decidir si aceptar a Jesús o no aceptar a Jesús. Tenemos la decisión. No las cosas están predeterminadas para que sea así ya. Un ejemplo, imagínate una muchacha, una mamá diciendo, ay Dios, ¿por qué tú me permitiste que mi hija se embarazara? Y de este vago de la calle, el peor de todo, se embarazó de ese. Esa mujer es caminita. Esa mujer es caminita porque no fue Dios. Fue la decisión de la muchachita. La muchachita fue la que se buscó, salía embarazada de ella. Según esta mamá, Dios tenía que haber parado ese amor o esa noche romántica. Ella quería que Dios rompiera el libre albedrío de su hija, pero Dios no lo va a hacer. Entonces, Dios tenía que, entonces, lo que quería la mamá era que Dios parara la fornicación de su hija esa semana, pero ¿y la próxima? Que Dios la pare también. ¿Y la próxima? ¿Y la próxima? Ahora, no es más fácil, Dios, no es más fácil que tú hubieras parado ya que Eva pecara y ya, y nada hubiera pasado, tú hubieras estado perfecto. Pero ni a Eva Dios le quitó la oportunidad de decidir. Porque desde el comienzo vemos que Dios es un Dios que nos da libre albedrío. Dios nos da libre albedrío. Mírate a alguien y dile, libre albedrío. Ahora recuerda, las decisiones, porque es muy lindo decir que las decisiones sí, pero lo que tú decidas tiene consecuencias. Hay personas en la calle, y me imagino que todos nos hemos encontrado con alguien así. Se pregunta, Dios, ¿por qué Dios hizo que yo fuera huérfano?
¿Por qué Dios permite el hambre en el mundo? ¿Por qué Dios, un calvinista no sé cómo responder eso? Se está fuerte. Pero yo sí puedo responder eso. Porque no es Dios el que hizo que el hambre estuviera en el mundo. No es Dios el que hizo que ese violador violara a esa niña. Es que Dios le da libre albedrío a todos. Dios le dio el libre albedrío al violador para que decidiera violar o no violar. El violador fue el que decidió hacerlo. Libre albedrío, todas esas cosas son el resultado de nuestras decisiones, guerras, padres malos, sufrimiento en el mundo. Todo es simplemente un eco, representa de que Dios es un Dios que nos da libre albedrío. Ahora, para todo esto, ¿qué creemos? Hay dos puntos de vista. Los calvinistas creen que la voluntad de Dios es impuesta. Y muchas personas que están en iglesias arminianas creen en esto, pero hoy vamos a borrar estos pensamientos. Creen que la voluntad de Dios es una imposición. Y no es una imposición. Significa que nos tocó porque nos tocó. Nos tocó porque no había otra. Cuba no fue mundial porque no nos queda otra, porque Dios decidió que Cuba no fuera mundial. Mi papá no fue salvo, porque ahí no se pone la cosa fuerte. Mi papá no fue salvo porque Dios impuso bajo su voluntad de que mi mamá o mi papá no iban a ser salvos. Dios fue que lo decidió. Eso está muy, muy profundo y ahorita vamos a profundizar en ese tema mucho más. Los calvinistas piensan que es una imposición, ¿verdad? Algo que nos toca de malas aceptarlo. No, los arminianos creen que la voluntad de Dios es una aspiración. Algo a lo que aspiramos. No es algo que va a pasar sí o sí. Y para los que no saben esto, la voluntad de Dios no va a pasar sí o sí. No es que la voluntad de Dios siempre se lleva a cabo. Vamos a buscar qué cosa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una aspiración. Es un privilegio. Algo a lo que aspiramos. La voluntad de Dios es un estilo de vida en obediencia a Dios y por lo tanto en bendición para nosotros. Eso es la voluntad de Dios. No es algo que nos tocó por mala suerte y tengo que... No, la voluntad es algo que yo quiero lograr. Es una meta. Es algo donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero cumplir la voluntad de Dios para mi vida, pero yo puedo decidir o no hacer la voluntad de Dios para mi vida. No es que Dios dice, no es que, la voluntad de Dios es que Brian sea un pastor. Puede ser que sea esa, por supuesto que eso puede ser la voluntad de Dios, pero no significa que se va a cumplir. Todo depende de que Brian lo haga. Es más, que ahí nos podemos ir más profundo para las profecías. Las profecías muchas veces son la voluntad de Dios. Te dice, quiero que tú seas pastor, pero ¿qué dice la Biblia? Que la fe sin obra es muerta. Si Dios te dice que tú haces, que tú quieres que tú seas pastor y tú con los brazos cruzados sin hacer nada, ¿tú piensas que tú vas a ser pastor? No, porque la voluntad de Dios es una aspiración, es un estilo de vida, no es una imposición. Y lo podemos ver, un pasaje que lo explica lindísimo, es Romanos 12, del 1 al 2. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Escuchen bien, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Significa que todo el mundo va a vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Ahora, ¿esto es la voluntad de Dios de que tú estés con una persona buena? La voluntad de Dios es que tú te cases con una persona que tenga ciertas características, que ama a Dios, que te ame a ti. Esa es la voluntad de Dios. Pero, ahora, yo quiero que pongan porque la voluntad de Dios es una meta y es la suma de un montón de procesos. Esta es la manera para que lo puedan vivir. Desde este versículo lo estamos sacando. La voluntad de Dios se alcanza cuando vivimos una vida en sacrificio vivo, una vida de sacrificio santo, una vida de santidad, agradable a Dios. Mira cuántas características que tienes que tener para vivir bajo la voluntad de Dios. Teniendo una cultura y una forma de pensar diferente. Dice, no os conforméis a este siglo. Tiene que ser diferente a este siglo.
Tiene que ser diferente a lo que este mundo piensa. Y no solamente eso, sino que tu mente también tiene que ser renovada. Dice, sino que renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, después de que tú vives una vida de sacrificio, vives en santidad, una vida agradable a Dios, vives una cultura diferente, una manera de pensar diferente, una manera renovada de pensar. Después de todo eso, déjame decirte que tú puedes alcanzar la voluntad de Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo es que tú puedes decir, por ejemplo, ese trabajo que no me cogieron, Dios fue el que hizo que no lo cogiera? ¿Cuándo? Cuando tú vives así. Si tú vives así, te aseguro que Dios te va a quitar los trabajos que no tenían para ti. Porque dice la Biblia que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Significa que si tú vives bajo la voluntad de Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Pero solamente si estás viviendo bajo la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios, según los calvinistas, es una imposición. Y nosotros no creemos que es una imposición. La voluntad de Dios es una meta. Es algo a lo que yo quiero llegar. Es un estandarte, un estilo de vida agradable para Dios. Y cuando yo vivo así, déjame decirte, porque todas las cosas te van a ayudar para bien. Si tú vives bajo la voluntad de Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Si no, Si no, vas a cosechar consecuencias. Ahora, después que tú recibas consecuencias, que puedes empezar a vivir bajo la voluntad de Dios, sí. Y después esas consecuencias te van a ayudar a ti en el futuro. ¿Right? Ahora, ¿por qué no soy calvinista? ¿Por qué no soy calvinista? Recuerden, los calvinistas creen en el destino, en la predestinación, creen en que todo está predestinado, en que las personas que se van a salvar, lo importante, que las personas que se van a salvar, Dios mismo decidió que se iban a salvar. Y Dios decidió que otras no se iban a salvar. Por supuesto, vamos a ver esto después, bíblicamente también. ¿Por qué no soy calvinista? Número uno, pónganse a pensar en esto. Un ser humano nace. Este ser humano no pidió nacer. Este ser humano no pidió nacer, nació, ¿verdad? Y nace con una naturaleza de pecado. Nació, imposiblemente no puedes dejar de hacer pecado. Significa que tu destino es el infierno, ¿verdad? Y desde que nació está eternamente condenado por Dios, sin ningún motivo. Dios literalmente, desde que tú naciste, digo, tú vas a terminar en el infierno. La pregunta es la siguiente: ¿en qué medida es esto justo? ¿Cómo podemos ver a un Dios justo cuando Él mismo decidió que algunos se iban a perder y otros se iban a salvar? Y peor, que según los calvinistas, todo está bajo la soberanía de Dios, de tal manera que ya está decretado por Dios. Así que Dios mismo fue que le dio la voluntad de pecar para que terminara como Dios decidió que terminara en el infierno. Dios mismo puso la intención de que la persona fuera al infierno. Por eso, no creo en el calvinismo, porque yo creo en un Dios justo. Yo creo en un Dios justo. Yo creo en un Dios, como dice 2 Corintios 5:10. Este versículo es importantísimo, quiero que lo marques en tu Biblia. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que este juicio que Dios va a hacer con todos sea justo. Dios no me puede juzgar por algo que Él mismo decidió. Tengo que ser juzgado por algo que yo decidí hacer. Número 2, ¿por qué no soy calvinista? Si en la Biblia Jesús demanda para el ser humano el amor incondicional para con todos, incluso para nuestros enemigos. Dios nos demanda a amar aún a nuestros enemigos, a todos. ¿Con qué autoridad Jesús puede exigir que amemos a todos si Él mismo no ama a todos? Si Jesús enseña que el perdón es un asunto esencial de la vida cristiana, ¿cómo puede Jesús exigirnos perdonar a todos si Él mismo no ofrece perdón a todos?
No dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas, pero si Dios ama con un amor selectivo, como dicen los calvinistas, no puede ser así. Porque nosotros no podemos amar. ¿Por qué nosotros no podemos amar con amor selectivo? Si Jesús también lo hace. Tenemos que vivir como Jesús. Pero es por eso que yo no creo en el calvinismo, porque no vemos una de las características más lindas de nuestro Dios, que es un Dios de amor. Un Dios que ama a todos incondicionalmente. Dios nos ama a todos y a todos nos da la posibilidad de ir al cielo. Número 3. ¿Dios es amor, sí o no? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo Dios ama? ¿Cómo podemos ver el amor de Dios a los que se fueron al infierno? ¿Cómo Dios demuestra el amor, su amor a las personas que viven al infierno? ¿Cómo podemos posiblemente ver el amor de Dios? ¿Cómo Dios le demuestra el amor a la persona que Él mismo envió al infierno? Imposible. Número 4. Todos tenemos familiares o personas que amamos, que todavía no han aceptado a Jesús. Levanta tu mano si tienes, conoces amigos, a personas, a familiares que aún no han conocido a Dios. Esta es fuertísima. La pregunta es la siguiente: debemos orar por la conversión de estas personas, aunque estemos seguros que nuestra oración no va a cambiar ni influir en el decreto soberano de Dios. Nuestra oración es useless. Nothing. Don't pray, because nothing is going to change. Nada va a cambiar, aunque ores por esa persona. La oración no tuviera sentido. Es por eso que no soy calvinista, porque yo sí creo que yo debo orar por las personas que aún no conocen a Dios, para que puedan encontrarse con Dios. Número 5. ¿Por qué no soy calvinista? Porque desde el punto de vista, significa que Dios determina o es la causa del mal y de los actos malvados de los hombres por su soberano placer. Significa que todo lo malo, si tú eres calvinista, tienes que entender que todo lo malo que pasa en la tierra es por causa de Dios. Todo es por causa de Dios. La muerte, el hambre, todo fue por causa de Dios mismo. Difícil de digerir, por eso no soy calvinista. Número 6. Un Dios que es omnideterminante, que Él solo determina, más nadie determina, Él determina solo. Como es el Dios representado en el calvinismo, es un Dios que lo decide todo en todas las personas. ¿No podría haber creado a un mejor mundo, al mejor mundo posible? ¿Ya? Un mundo sin pecado, perfecto, sin sufrimiento, donde todos vayan a Cristo, donde todos lo acepten. ¿Por qué no lo creó? ¿Por qué no creó un mundo perfecto si lo podía haber hecho perfecto? Por eso que no soy calvinista. Es más, que si tú eres calvinista, si la persona es calvinista, déjame decirte que tienes que imaginarte cuando una persona va para el infierno. Podemos imaginarnos un cartel en el infierno que diga: aquí están todos los que Dios decidió que estuvieran aquí. Tremendo, ¿eh? Está fuerte eso. Que tú estuvieras en el infierno porque Dios decidió que tú estuvieras ahí. Desde aún antes de que tú nacieras, ya Dios había decidido que tú ibas a estar en el infierno. No es así. Por eso no soy calvinista. No soy calvinista porque no creo, porque ellos no creen en una de las características que nuestro Dios tiene más grande, que es su amor y su misericordia incondicional. El calvinismo deforma esta percepción sobre Dios al hacerlo lógicamente, al hacerlo el hacedor del mal en el mundo, al condenar unilateralmente a millones y millones de personas en toda la historia sin ningún motivo aparente. Tenga en cuenta que culpar a los seres humanos por sus pecados o las intenciones de su corazón no tiene ningún sentido en el calvinismo, porque aquí es Dios el que incluso establece las intenciones de tu corazón. Es como que el calvinismo cree que Dios da la gracia divina como una especie de inyección. Todo el mundo tiene coronavirus y Él decide a quién ponerle la inyección para salvarlo. Eso es lo que según el calvinismo. Y es por eso que yo no creo, que yo no soy calvinista. Y es por eso que esta iglesia no es calvinista. Porque ¿en qué creemos? En el libre albedrío. Creemos en las decisiones que tú y yo tomamos. Creemos en un Dios justo, en un Dios amoroso, en un Dios que nos permite orar, que todo pierde sentido, de verdad, Dios, les soy sincero, todo pierde sentido cuando estamos en este punto. Ahora, vamos ahora a
un punto que sé que todo el mundo se va a preguntar. ¿Nuestra iglesia cree en la predestinación? ¿Alguna vez está preguntando eso? Nuestra iglesia sobre sus pasos. ¿Qué cosa es la predestinación? ¿Creemos en la predestinación? Predestinación significa ¿qué significa pre? Antes. Destinación es tu destino, que Dios decidió desde antes a dónde tú vas. Simplemente. La predestinación es que Dios decidió desde antes de la fundación del mundo a dónde cada persona va. Ahora, ahí todos acordamos. Dios decidió desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora vamos a ver bajo qué argumentos. Yo quiero, la mejor manera de explicarlo, que he entendido y muchos teólogos lo explican así, es como un barco. Ya que ustedes me ven a mí, en un barco. Es como un barco. La manera que nosotros vemos la predestinación, nosotros, nuestra iglesia, los arminianos, aunque repito, no somos totalmente arminianos, pero nos llevamos por esa rama de la teología. Creemos en que Dios no elige individualmente a salvación. Dios no eligió individualmente. Rocío va a ser salva, Merali va a ser salva, tal persona no va a ser salva. Él no hizo eso, sino que Dios escogió a Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a ese barco. Ese barco, imagínense que es un barco que va hacia el cielo. Todo el que se monte en ese barco va a ser salvo. Dios no escoge al que está en el barco. Dios escoge al barco. Dios escoge al barco y todo el que esté montado en ese barco va para el cielo. Eso se llama, en teología, elección corporativa. No es elección individual. Dios no elige individualmente para salvación. Dios elige corporativamente. Dios elige al cuerpo. ¿Dónde está eso en la Biblia? En todos lados. Todos lados. Vemos a Pablo siempre que habla de salvación. Por ejemplo, vemos Efesios, vemos en Pablo habla de los elegidos, porque la Biblia habla de los elegidos. Nosotros somos elegidos, escúchenme bien. Nosotros somos elegidos, pero solamente somos elegidos si estamos en Cristo. Cada vez que la Biblia dice, porque yo los elegí, no está diciendo que Él eligió a ciertas personas. Él eligió a cada persona que se monte en ese barco. En Cristo. Somos elegidos en Cristo. Somos escogidos en Cristo. Pablo habla de los elegidos de Dios en una manera plural. Siempre increíblemente, en el Nuevo Testamento se habla pluralmente de los elegidos. Nunca se habla individualmente. Siempre se habla plural. ¿Por qué? No es uno. Pero vemos, por ejemplo, en Efesios 1:4. Vamos a Efesios 1:4, que explica más o menos lo que quiere decir en Cristo. Según nos escogió, escuchen bien, según nos escogió, ¿en dónde? En Él. Nos escogió, no es que dice nos escogió, no, nos escogió en Él. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios escogió a Cristo. Vemos en este pasaje que habla de la elección 1 en la eternidad pasada. 2, vemos en Efesios 1:4 que usa los pronombres en plural. Es una elección corporativa, no individual. Dios no elige individualmente. Ahorita vamos a hablar cuándo Dios elige individualmente, porque Dios elige individualmente, pero no para salvación. Para salvación no somos elegidos individualmente de Yaena va a ser salva. No, Él no hace esto. Él elige al cuerpo. El que se mete en el cuerpo es salvo. Vemos el pasaje, uno de los pasajes más célebres de la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él crea, en quien Él amó primero que todo al mundo entero. No amó a los elegidos, no dice, porque de tal manera amó Dios a los elegidos que dio su Hijo. No. Dios envió a su Hijo unigénito para morir por todos. Por todos. Porque cuando tú eres calvinista también crees lo mismo. Crees que Dios no murió por todos. Pero Dios murió por todos. Dios murió por ti. Dios por mí. Dios nos da la chance de salvación a cada uno de nosotros. Y en este versículo, si puedo poner el anterior, Mari, lo que estaba poniendo de Efesios 1:4, dice, en Cristo. Está en plural. Y la esfera de la elección es en Cristo. Al ser elegidos en Cristo, la elección es condicional.
Eso es importantísimo. Los calvinistas creen en la elección incondicional. No hay nada que tú puedas hacer para no ser elegido. Nosotros creemos en la elección condicional. Está condicionada a algo. ¿A qué? Está condicionada a la pertenencia de nosotros en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, somos salvos. Aún todas las bendiciones que salen después en la Biblia, todas las bendiciones, es cuando estamos en Cristo. Fuera de Cristo, no hay ninguna bendición espiritual. En Cristo están todas las bendiciones espirituales. Y están una y otra vez en la Biblia, una y otra vez en la Biblia, en Cristo, en Él, en Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Así como Dios al bendecirnos también lo hizo en Cristo. Así que Dios al elegirnos en Cristo indica que Dios nos eligió por nuestra unión por Cristo. Dios no te eligió porque tú eras bonito. Dios no te eligió por el Team Marie, aún Dios no te eligió porque tú te lo merecieras. Dios no te eligió porque tú no te lo merecieras. Ninguno de nosotros podemos, para que ninguno de nosotros nos gloriemos. No nos podemos gloriar de la salvación, porque Él solamente te elige si tú estás en Cristo. Blanco, negro, niña, niño, lo que sea, no importa el continente que tú seas, lo que tú seas, si tú estás en Cristo, tienes salvación, eres salvo. Así que somos predestinados, creemos en la predestinación. No se apuren. Sí y no. Depende. Creemos en la predestinación, no que Dios predestina a un individuo, Dios predestina al grupo, a Cristo, a cada persona que está en Cristo. Ahora, Dios escoge desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante. Dios elige desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿por qué Dios puede elegir desde antes de la fundación del mundo, chicos? Porque hay algo en la Biblia, y quiero que lo pongan ahí, que se llama la presciencia. Presciencia o el preconocimiento de Dios. Ya Dios sabe todo lo que va a pasar. La diferencia es que Dios no hace nada para cambiar eso. Dios sabe lo que va a pasar. Y es por eso que Él escoge al cuerpo que se metió en Cristo. Él elige desde antes de la fundación del mundo a cada persona que se metió en Cristo. Así que sí creemos en la predestinación, pero según la presciencia y el preconocimiento de Dios. Dios sabe quién va a ser salvo y quién no. Dios lo sabe, pero no cambia los afiches para que pase algo. Él lo sabe, pero no lo cambia. Es solamente en Cristo. Somos predestinados ¿en quién? En Cristo. No somos predestinados porque sí. No es porque Dios escogió a los elegidos. No. Dios escogió a todo el que esté en Cristo. Importante es que creemos que Jesús murió por todos. En la cruz Jesús murió por todos. Vemos versículos, esto es muy importante, que sepamos que Jesús murió por todos y no por algunos. Es muy importante que Jesús no murió por algunos. Jesús murió por todos. Vemos 2 Corintios capítulo 5 versículo 15. Por todos murió Jesús. Por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por todos, no por algunos. Él murió por todos. Cristo vino para salvar a toda la humanidad. ¿Qué? Dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. ¿Qué es paciente para con nosotros? ¿Qué es paciente para con nosotros? No queriendo que ninguno perezca. La voluntad de Dios es que ninguno perezca. Fuera una cosa absurda que la Biblia dice que la voluntad de Dios es que ninguno perezca y que Dios mismo decida que gente perezca. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Ahora, Él no hace nada para cambiar eso. El que se mete en Cristo es salvo. Sería una hipocresía, una mentira, una fachada si Él quiere salvarlos a todos, como dice la Biblia, y tiene poder para hacerlo y no lo hace. ¿Verdad? Fuera rarísimo eso. La primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Juan 2:2 dice: Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. No los elegidos, por todos. Él te está dando el mundo entero. Yo quiero que tus pecados sean perdonados. A todos. Ahora tú decides
Tú decides si tú lo quieres. Y no te puedes gloriar porque tú decidiste, porque no te está salvando a ti por tu decisión. Él está salvando al que se meta en Cristo. Él está bendiciendo al que esté en Cristo. Ahora estoy diciendo bastantes cosas porque ustedes no se imaginan, esto es importantísimo. Juan 1:29 dice: el Cordero de Dios que quita el pecado de los elegidos. Que quita el pecado de todos. Dios vino a salvar a todos porque el carácter de Dios es amor. Dios es amor. Dios no puede, ¿cómo Dios va a escoger entre personas? ¿Cómo Dios va a decir este sí, este no? ¿Por qué? Por mi propia voluntad. No, eso no es el Dios que yo conozco. Eso no es el Dios que yo le sirvo. Así que, elección. Número 1. Somos elegidos para salvación corporativamente. ¿Entendieron ese principio? Somos elegidos para salvación corporativamente. Si estamos en Cristo, somos elegidos. Desde el Antiguo Testamento lo vemos así. Ahora, aquí está la diferencia. ¿Cuándo somos elegidos? Individualmente. Porque Dios elige individualmente. ¿Pero cuándo? Dios elige individualmente para servicio. Para servicio. La Biblia sí habla en singular. Para servicio la Biblia sí habla en singular. La Biblia sí habla individualmente, que Dios elige. Podemos ver Jeremías 1:5, que dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Antes que naciera, ya Dios había escogido a Jeremías, a él, pero individualmente. Dios elige, y escoge individualmente para servicio. Escogió individualmente a Saúl, y escogió individualmente él mismo. Dios escogió a David, a Samuel, a Gedeón, a Jeremías, a Ezequiel. Escogió a Saulo, escogió a Jeremías, escogió a Sansón, escogió a muchos hombres, a Noé. Dios mismo los escogió, pero no escogió corporativamente. Él escogió individualmente. Y déjame decirte que esa individual sí se puede rechazar. Esa individual sí se puede rechazar. La otra no se puede. La otra, según los capelitas, no se puede rechazar, pero esta sí se puede rechazar. A servicio sí se puede rechazar. Vemos Jesús que fue a personas y las llamó y le decía: deja todo lo que tú tienes, entierra a tus muertos, deja todo lo que tú tienes y ven. ¿Qué decían las personas? No, lo rechazaban a Jesús. Dice la Biblia, dice, Jesús mismo dijo: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado, significa que tú sí puedes que tú sí puedes negar el trabajo para Dios. Dios te quiere llamar, y esto es muy importante. Dios quizás te quiere llamar para hacer algo, para ser un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro, lo que sea. Pero tú decides si lo quieres hacer o no. Tú decides si lo quieres hacer o no, porque, repito de nuevo, tú tienes libre albedrío. Tú tienes libre albedrío. Ahora, ¿se puede perder la salvación? Sí se puede perder la salvación. Si eres calvinista, por supuesto que vas a decir que no se pierde la salvación. Si eres elegido, ¿cómo lo vas a perder? Obviamente no la puedes perder. Pero nosotros que creemos en el libre albedrío, sí se puede perder la salvación. Y esto es un punto que los calvinistas chocan fuertemente. Es un error garrafal que la salvación no se pueda perder. Si la salvación no se pudiera perder, no habría tantas advertencias en el Nuevo Testamento de que sí se puede perder. Vamos para allá, apunten ahí todos los versículos que dicen que la salvación se puede perder. Vamos para allá. Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Primera de Corintios 9:27. Pablo dijo, Primera de Corintios 9:27. Pablo dijo que constantemente ponía en servidumbre su cuerpo, porque no sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido alguien salvo para otros, él mismo viniera a ser eliminado. Imagínate Pablo mismo diciendo: yo mismo puedo ser eliminado. ¿Tú piensas que la salvación no se puede perder? Yo mismo puedo ser eliminado. Yo no sé ni de qué otra manera lo puede decir él, literalmente. Él mismo está diciendo que él mismo pudiera ser eliminado. Vemos que Pablo estaba tan seguro que la salvación se puede perder que dijo en Hebreos 2:3: ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación grande, pero que hay que cuidarla. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por ley os justificáis. De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Significa que de la gracia se puede caer también. No es que tú estás en la gracia, tú fuiste salvo ya, para siempre, ¿no? Pablo está diciendo que tú puedes caer. 5:4. Tenemos Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Mira, Cristo aquí no. Depende de lo que estamos hablando de Cristo. Mira aquí. Porque somos hechos participantes, no porque Dios escogió. No, en Cristo. Somos participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Significa que si no la retienes hasta el fin, no eres salvo. Pierdes tu salvación. En la Biblia también Pablo pone un ejemplo, y todos son Pablo porque Pablo fue el que puso, recuerden el pasaje, cuando estuvimos hablando de los apóstoles, ¿qué ponían los apóstoles? Fundamentos. Por eso que todo lo que hablamos de Pablo, porque él puso fundamentos, del único que se puede hablar es él. En el ministerio de Pablo había un hombre, no sé si hay alguien que está estudiando el Nuevo Testamento, ¿han escuchado de Demas? ¿Han escuchado de ese hombre? Búsquenlo, estudienlo. Demas, ¿lo viste? Demas es un hombre que era ayudante de Pablo en su ministerio. Demas ayudaba a Pablo en su ministerio. Él era un cristiano que estaba comprometido con la obra de Cristo, que estaba con Pablo todo el tiempo. Al final de Colosenses y de Filemón, Pablo le manda saludos a la iglesia diciendo, no, Demas aquí le manda saludos. Era un hombre, panita de Pablo, cristiano. Mira lo que dice segunda de Timoteo 4:10. Después de un tiempo, mira lo que dice Pablo. Por Demas, escribiendo a Timoteo, y por Demas me ha desamparado, amando a este mundo. ¿Qué significa? Que fue cristiano y después ¿qué pasó? Así que significa que desde allá hay personas ya que dejan ya a la gente botada. Ya dejaron a Pablo botado. Ya no voy a mencionar más versículos porque son demasiados. Está Hebreos 1:3, está Romanos 11:22-24. Todas estas cosas todos son versículos que hablan de que la salvación se puede perder. Todos esos versículos. Además que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes. Solamente no para todo el mundo. La puedes perder. Y Hebreos 10:39. Todos esos versículos hablan de que la salvación se puede perder. Quiero que sepan que la salvación se puede perder. Pero escuchen bien esto. La salvación se puede perder. Pero solamente se puede perder una vez. Solamente puedes perder la salvación una vez. Si perdiste la salvación, ¿cómo sabemos eso? Y quiero explicarlo bien. Porque no es que ahora tú perdiste la salvación y luego una persona, no significa que una persona automáticamente que se vaya para el mundo perdió la salvación. Sino que porque el Espíritu Santo, cuando una persona se va para el mundo, sigue tratando con tu corazón. Te dice, tú estás haciendo las cosas mal, pero tú sabes, bro, this is wrong. I know this is wrong. ¿Tú crees que eso es de tu mente? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo diciéndote, vuelve a mí. Vuelve. Cuando pasa eso, tú no has perdido tu salvación. El Espíritu Santo sigue tratando contigo. Y sigue. Hay personas que aún llevan años en el mundo y no han perdido su salvación. Porque sigue todavía, sigue el Espíritu Santo tratando con ellos. Mientras el Espíritu Santo esté ahí en su corazón, va a estar llamándolo para regresar. Pero hay algunos casos donde después de algún tiempo la persona se entrega tanto al pecado que ya el corazón se le endurece y puede llegar al punto donde el Espíritu Santo se aparte de esa persona para siempre y por tanto esa persona pierda su salvación. La salvación solamente se gana una vez y se pierde una vez. Solamente se gana una vez y se pierde una vez. Dice la Biblia, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio.
Significa que, y la manera, y para explicarles, es como cuando uno, ¿cómo sabemos cuando una persona pierde la salvación? No se sabe cuándo, solamente Dios sabe. Es lo mismo que no se sabe cuando una persona nace de nuevo. Que una persona venga a la iglesia no significa que una persona nació de nuevo. Es más, que hay personas que llevan años en la iglesia y nunca han nacido de nuevo. Hay personas que llevan su vida, pueden estar su vida entera en la iglesia y no han nacido de nuevo todavía. Simplemente por religión, porque papá y mamá les dicen, porque son amigos míos, pero no han nacido de nuevo. Y es lo mismo con el Espíritu Santo. No se sabe cuándo se va. Pero si tú pierdes la salvación, es una vez y para siempre. Y es por eso que David mismo dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, un cristiano imperfecto, el cristiano que es imperfecto, que peca, pero se mantiene apegado a Cristo, nunca pierde su salvación. Mientras estemos sostenidos en Cristo, de Cristo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, esa persona dice la Biblia que por torpe que sea, no se extraviará de ese camino. Dice la Biblia que nadie arrebatará de su mano a mis ovejas de mi mano. Mientras uno esté pegado a Cristo, por más imperfecto que uno sea, y vayas arrepentido a Dios, pidiéndole por fortaleza, uno no pierde la salvación. Uno no pierde la salvación. Así que yo quiero terminar ya en esta noche. ¿Alguien aprendió algo? Yo quiero que sepamos que lo que cree en nuestra iglesia, no somos calvinistas. No somos calvinistas. No creemos que Dios eligió a cierto grupo. Yo creo que Dios es un Dios de amor y un Dios justo. Y un Dios que le dio la oportunidad de salvación a todos. Y que está dispuesto a amarte a ti, a mí. Si no nada hiciera sentido, ¿para qué orar por las personas que se pierden? ¿Para qué predicar? ¿Para qué decirle, Dios mío, sálvate? ¿Para qué? Si ya Dios decidió, no importa que lo que nosotros hagamos, nada va a cambiar su designio. Así que yo quiero terminar en esta noche con una oración. Dios, gracias por esta noche, Señor. Gracias, Dios mío, porque yo sé que tu palabra, Señor, nos enseña, Señor. Yo sé que tu palabra, Señor, es como espada de doble filo, Señor. Te pido, Dios mío, que esta clase sirva, Dios mío, para mis hermanos, Señor. Que aprendan, Señor, sobre este tema, Señor, que es tan importante, Señor. Te pido, Señor, que no lo tengan que usar, Dios mío, para discutir discusiones que no llevan a nada, Señor. Dios mío, sino que para que tengan la seguridad y para que conozcan, Señor, que tú le estás dando la oportunidad a todos, Dios mío, de que son salvos, para que puedan agradecerte a ti, de que tú les has dado la oportunidad a ellos de decidir si te quieren a ti o no, Señor. Te pido, Dios mío, que esta palabra se agarremos en nuestro corazón, que podamos, Señor, vivir y nunca despegarnos de ti, Señor. Queremos estar en Cristo, porque en Cristo tenemos bendiciones, en Cristo tenemos las bendiciones, los dones espirituales, y en Cristo, solamente en Cristo somos salvos. Te pido, Señor, que nos cuides ahora que vamos también a nuestros hogares, Señor, que tú cuides a cada persona, Señor, cuídanos de accidentes, de incidentes, Señor, pero más de pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a predicarle a alguien de Cristo, Señor, a alguien que necesita de afuera escuchar de ti, que alguien pueda escuchar a través de nosotros del Evangelio, de las buenas noticias, de que tú moriste por todos en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén, amén. Cuando la Biblia da la impresión de que Dios es que lo controla todo, tú te salvas, tú no, como decía Marco, y vemos algunos pasajes en la Biblia que talmente dan la impresión de eso, hay que entender desde el punto de vista de Dios por qué en la Escritura aparece de esta manera. Recuerden que los rasgos de las características que tiene nuestro Dios es que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios todopoderoso. O sea, para nosotros es imposible ver el futuro. Dios no solamente ve el futuro, Dios habita en todos los tiempos a la misma vez. No sé si me hago entender. Él, al habitar en todos los tiempos a la misma vez, Él sabe cuál es la condición de una persona. Por eso Él en su tiempo dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Cuando habla de Faraón, por ejemplo, dice, y la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora, ¿por qué
quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Fue Dios el que endureció el corazón de Faraón? No, es que Dios habita la eternidad, Dios habita todos los tiempos, y él sabía que el corazón de Faraón era duro, y simplemente él se tomó, porque es importante entender esto. Dios no es como muchos de nosotros. Cuando nosotros hacemos algo malo, tratamos de echarle la culpa a alguien. O cuando hacemos cualquier cosa, siempre tratamos de buscar a un segundo o a una tercera persona para quien culpar o inculpar de lo que estamos haciendo. Dios es el dueño del universo, Dios es el creador de todas las cosas. Entonces Él, como autoridad en el mundo, autoridad en toda su creación, Él toma la valentía, el valor de decir, esto es mío. O sea, le pongo el ejemplo, si un hijo mío hace algo mal hecho, cualquier padre pudiera decir, no, mi hijo hizo esto. No, el buen padre dice, yo lo hice. Lean la Biblia para que ustedes vean. Cada vez que la Biblia habla, por ejemplo, de lo que le sucedió a los hijos de Noé. Recuerda que fueron 3, Sem, Can y Jafet. Uno de ellos que vio a su padre desnudo, o sea, como dice la Biblia. Sin embargo, cuando Noé pronuncia las maldiciones sobre él, no le habló a Can, que fue el que supuestamente vio de la desnudez de sus padres, sino que la maldición se la da al nieto. Te lo explico por qué de tal manera. Porque el principio, nosotros no tenemos conocimiento de esto, pero en el mundo oriental, en el tiempo oriental, en esas regiones, el hombre, el patriarca o el hombre que es el padre de familia, él es el que toma todos los créditos de lo que sucede en la casa o en la familia, sean cosas buenas o sean cosas malas. Por eso es que Dios se remonta en el tiempo y dice, a este hice y a aquel lo hice. No es que lo haya hecho Dios, sino que Él sabía, como Él habita la eternidad, Él sabe la condición del corazón de esa persona. Eso es lo que se llama, lo que nosotros creemos. Así somos... Creemos de este punto, de manera que el ser humano, el hombre, Dios le ha dado raciocinio y le ha dado libre albedrío para que decida lo que tiene que hacer. Como decía mismo Marcos, no somos robots, porque entonces todos tendríamos un mismo sentido en todas las cosas. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él no nos hizo robots. Hay algo dentro de nosotros que tiene que clamar por Dios y agradecerle a Dios, porque en medio de tantos millones de personas, usted es alguien que voluntariamente ha dicho, yo quiero servirte. Esa oportunidad Dios se la ha dado a todo el mundo, a todas las personas Dios se la ha dado. Unos escogen sí, otros escogen no, unos dicen que sí y después a mediación del camino dicen que no, como Demas, y otros dicen que no y después dicen que sí. Así que no nos preocupemos. Una vez, le voy a terminar ya con esto, una vez Dios trató conmigo, me hizo entender algo tan importante que es difícil de hacerlo entender, pero Él me remontó en algo. Yo pude ver o sentir cómo Dios mira el futuro de la raza humana. Y nosotros nos preocupamos por mamá, por papá, por primo, por el tío, que no conocen a Dios. Y mientras que estemos aquí en la tierra, eso no sucede porque vivimos bajo los efectos de las emociones. Nuestras emociones nos dicen, y si yo voy a estar en el cielo y mi tío va a estar en el infierno, yo voy a tener un sufrimiento toda la eternidad, allí voy a estar pensando. Yo quiero decirte, la Biblia dice que Dios borrará toda memoria negativa de nuestra mente. Y además de eso, nosotros debemos entender de que Dios dice en su palabra de que pondrá en nosotros su justicia. En este momento la justicia que nosotros tenemos de Dios es parcial, pero llegará el momento cuando nosotros suframos la transformación que nuestra justicia va a ser de acorde a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia nuestra ahora? Que llamamos, aunque alguien que amamos, que queremos, haga algo mal hecho, nosotros vamos a querer justificarlo. Si no, yo como pastor lo he podido ver, padres justificando las actitudes de sus hijos, aún haciendo cosas negativas, porque son sus hijos. No, porque es alguien que yo amo, alguien que yo quiero. Pero cuando entramos en la justicia de Dios, ya eso no existe. Vas a ver a quien fuera tu papá, no lo vas a ver. O vas a ver a quien fuera tu tío, no lo vas a ver, porque no vas a saber ni que es tu padre ni es tu tío. Pero vas a entender de que Dios le dio la oportunidad a ellos y la despreciaron. Y como vas a estar jugando las cosas desde la justicia de Dios,
tú no vas a tener ningún pesar, al contrario, vas a estar gozoso, contento y feliz con Dios. De eso se trata.